Una vez que hemos dejado planteados los prolegómenos acerca de la metafísica como ciencia y de la razón de ente, nos toca ahora considerar los aspectos fundamentales de lo que podemos llamar la ontología, es decir, la ciencia del ente, o mejor, de la metafísica en cuanto a ciencia del ente. Y lo primero que conviene abordar, aunque sobre esto voy a hacer enseguida una cautela, es las distintas formas de composición bajo las cuales se nos presenta el ente real. Porque en la ciencia metafísica tratamos de todo ente en cuanto que es. Pero esto implica que tratamos primariamente de los entes sustanciales reales. Y de estos trataremos tanto más cuanto su ser sustancial diga más perfecta razón de ser. Dije que iba a hacer una cautela, ¿por qué? Porque el orden de la ciencia metafísica es una cuestión disputada y, diría yo, disputable objetivamente, cómo corresponde ordenar la ciencia metafísica. Podríamos empezar por las propiedades del ente, o sea, aquellas determinaciones que siguen a todo ente en cuanto que es ente. Y no estaría mal. Pero me parece que desde una perspectiva metafísica realista, con fundamento empírico, conviene partir precisamente del ente o de las cosas como entes tal como se nos presentan en el universo experimentable. Partiendo de allí, podemos ir elevando la mirada progresivamente. Los entes reales que nosotros captamos en el mundo de nuestra experiencia se nos presentan primariamente bajo un doble modo de composición. Primero que nada, son entes en los que nuestra inteligencia se ve obligada a discernir su ser acto y su ser potencia. Y en segundo lugar, son entes en los cuales también tenemos que distinguir su ser sustancial de su ser accidental. Estos dos modos de composición nos vienen impuestos por qué fenómeno universal que encontramos en la realidad, el fenómeno del cambio. Y sin esta realidad de la mudanza, del cambio de los entes que experimentamos, no nos veríamos necesitados de hacer estas distinciones que acabo de decir. El ente real se nos manifiesta siempre como un ente que nos está dado, pero que al mismo tiempo está realizándose. Es, pero al mismo tiempo está llegando a ser. Pero ya con solo enunciar esto, surge la necesidad de entenderlo en composición con la otra dualidad que hemos mencionado. Porque cuando decimos es, pero está al mismo tiempo llegando a ser, eso se puede decir primariamente de un ente sustancial en relación con todos sus cambios accidentales. Es, pero al mismo tiempo está llegando a ser cosas que todavía no ha sido, ¿no? Adquiere a través de sus operaciones, que no son su ser mismo, sino una actividad de su ser, determinaciones que todavía no tenía. Pero al mismo tiempo vemos que ciertos entes sustanciales empiezan a existir en la realidad, no habiendo existido antes. Ahí ya nos topamos con otro modo de cambio, que es el cambio por el cual
se genera o se extingue una sustancia. Nuestra mirada no puede sino fijarse primariamente en el ser sustancial por aquello que dice Aristóteles y que es evidente. Ente se dice propiamente de la usía, lo que traducimos por sustancia, porque los accidentes, más que entes, son algo del ente. ¿Qué quiere decir esto? Esta expresión de Aristóteles indica que hay una dependencia radical del ser del accidente respecto de la sustancia, y que la sustancia tiene una sustantividad, para usar otro término parecido, una autonomía óntica, una no dependencia de otro ente en cuanto ente respecto de su mismidad, que no tiene jamás el accidente. Y por eso nuestra mirada necesariamente reposa solo en el ser de la sustancia, nunca en el ser del accidente. La sustancia tiene una primariedad en cuanto ente. Lo primero que hay que entender es esta primariedad de la sustancia y cómo son las sustancias que nos están dadas en la realidad las que nos obligan a pensar la distinción entre el ser sustancial y el accidente, y entre el ser en potencia y el ser en acto. Esa distinción entre el ser en potencia y el ser en acto también implica una prioridad como la otra. Y eso es lo que estaba implícito en la digresión que hice antes acerca del ser ya y el llegar a ser. Y la prioridad la tiene el acto, porque todo ser en potencia es potencia de algo que ya está en acto. O dicho de otra manera, de nuevo hay una dependencia. Hay una dependencia del ser en potencia, del ser como capacidad de llegar a ser, respecto de cierto acto en el que se da esa capacidad y sin la cual esa capacidad no puede existir. Si combinamos estas dos líneas de análisis, tenemos que afirmar la prioridad del acto sustancial. La sustancia, en cuanto a sustancia en acto, es el ente a partir del cual se nos hacen inteligibles estas dos composiciones, de sustancia y accidente, y de acto y potencia. Dicho esto, hago una segunda aclaración marginal dentro de esta clase. Nosotros estamos hablando acá ya en una perspectiva metafísica, y por lo tanto no estoy hablando del fenómeno del cambio como una realidad propia del mundo corpóreo, sino que estoy hablando del ente en cuanto que es. Esto hay que tenerlo en cuenta para advertir que acá no estamos tratando de explicar a través de sus principios el cambio físico, sino simplemente entender la composición entitativa. La distinción que hacemos entre sustancia y accidente implica la definición primaria de estos modos de ser. Esta es una expresión que por ahora uso sin definir. Pero hay un ser sustancia y un ser accidente. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? Ordinariamente entendemos que sustancia es el ente que es en sí. O, dicho más precisamente, pero de una manera más compleja, es el ente a cuya esencia le corresponde o le compete ser en sí. En esta segunda formulación, que es fruto de la tradición escolástica y que se entiende como más estricta o rigurosa, aparece una complejidad hasta terminológica del problema. Porque cuando decimos que es aquel ente a cuya esencia le corresponde ser en sí, estamos diciendo de alguna manera la misma palabra que estamos usando, que estamos tratando de definir. Porque recordemos que aquí viene un problema terminológico que es importante deslindar de antemano. Nuestro término castellano substancia traduce dos términos distintos de Aristóteles. Uno es el término
usía, que es el que se contrapone sistemáticamente en toda la literatura aristotélica a accidentes. Si uno va al libro de las categorías, después de los capítulos preliminares, nos encontramos con el capítulo acerca de la usía. Y eso es lo que solemos traducir por sustancia. El otro término que traducimos igualmente es el término hypokeimenon, que Aristóteles a veces sustituye por estricta sinonimia con el término hipóstasis. Hypokeimenon, hipóstasis, en el griego de Aristóteles se toman equivalentemente. Digo en el griego de Aristóteles, y solamente allí. Y hypokeimenon, hipóstasis, desde el punto de vista semántico, no equivalen a usía, obviamente. Usía, en su raíz, está hablando de ser. Usía es como si dijésemos en griego el ser por excelencia, el ser en sentido propio, el ente por antonomasia, ¿no? Y por eso se llama usía. La derivación filológica estricta de usía es discutida hasta el día de hoy, pero es claro que tiene la raíz del participio on, usa on, que es el participio de presente del verbo imi, o sea, del verbo ser. Usía se vierte en latín ordinariamente por esencia, y está bien, porque allí se conserva el sentido primario, la raíz que hace alusión al ser, ¿no? Esencia es lo que es por excelencia también, ¿no? Esencia. El ser primordial, el ser primario, el ser que es por antonomasia. Esencia. Que es un abstracto derivado a partir de lo que sería una forma participial que no existe en latín, partiendo del infinitivo esse, ¿no? Recordemos que el participio previamente sería ens en latín, ente. Pero si yo parto de ese como essence, daría esencia, ¿verdad? Es un sustantivo abstracto derivado del infinitivo mismo del verbo. Esencia. Esa es la traducción ordinaria en latín de usía. En cambio, hipóstasis, hypokeimenon, no significan el ser por antonomasia o el ente primario, ¿no? O la entidad primaria. Esa traducción de usía por entidad, que han ensayado algunos traductores castellanos, resulta sumamente chocante y no parece conveniente, porque el término castellano entidad no da como para traducir adecuadamente la usía aristotélica, y además nos aparta de los usos tradicionales y de los términos sustancia y esencia, que son los que se han usado durante siglos para referirse a lo que Aristóteles llama usía, ¿no? Pero por lo menos tiene el mérito de plantear el problema de que hay una cuestión terminológica acá que tenemos por lo menos que pensar para ser conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? El término usía es el término que se contrapone a como el modo de ser primario al otro modo de ser, que sería el ser accidental. Lo que llamamos ser sustancial es lo que Aristóteles significa por usía, y simbebekota son los accidentes, o el ser simbebekos es el ser accidental. El término hypokeimenon y su sinónimo hipóstasis, en cambio, aluden a otra cosa, porque nombran ciertamente a la usía. De ahí la equivalencia terminológica tradicional entre usía y sustancia. Pero la nombran no como el ente por antonomasia, sino que la nombran como sujeto de los accidentes. Si yo digo hypokeimenon o hipóstasis en griego, estoy diciendo lo subyacente, lo substante. Y el prefijo hypo está haciendo alusión ¿a qué? A que ese ser es sustentante de ciertas determinaciones que no son idénticas a él mismo. O sea que es sujeto
que soporta, que sustenta los accidentes. O sea que ya está nombrando a la usía desde la composición con el accidente, cosa que no hace el término usía. El término usía nombra a la usía como el ente por excelencia, ¿sí? Mientras que el término hipokeimenon, hipóstasis, nombra a la usía como el sujeto de los accidentes, el sujeto óntico, el sujeto real de los accidentes. Porque claro, el accidente no es lo que es en sí, sino aquello cuyo ser consiste en darse en un en sí. Es lo que se da en un en sí. Lo que se da en un en sí es un accidente. Lo que se da en una usía, y que no es la usía misma, pero que es algo de la usía. Porque como decía Aristóteles, la usía es el ente. El accidente es algo del ente, es algo suyo. Es algo suyo, algo que se da en la usía, que pertenece a la realidad de la usía misma. Ciertamente, porque la usía es no solo el sujeto de los accidentes, sino el sujeto con sus accidentes, ciertamente. Esto es algo que conviene enfatizar un poco para no poner una disociación o separación en dos aspectos o dimensiones del ser, de la sustancia, que nuestra inteligencia se ve obligada a distinguir, pero que no se dan separadamente en la realidad natural. Tenemos que las determinaciones accidentales son algo de la usía, y son, como dije, parte de su realidad. La usía es distinta de sus accidentes, como veremos más adelante y les lo plantearemos más en próxima clase. Se distingue realmente de sus accidentes, pero el ser total de la usía conlleva sus accidentes, ¿no? La usía es el ente en sí. Ahora, ese en sí, a menos que sea un en sí puramente actual, es un en sí al mismo tiempo actual y potencial. Al menos que sea pura sustancialidad, es un en sí con accidentes. La usía, para decirlo ahora con su nombre, sería el ente que es en sí. O, dijimos la otra fórmula, aquel ente a cuya esencia le corresponde ser en sí. Pero esta fórmula, vista desde la cuestión terminológica que acabo de plantear, nos lleva a otro problema. Porque si esencia traduce usía, yo no puedo decir la usía es el ente a cuya usía le corresponde ser en sí. Estaríamos violando una regla elemental de la buena definición, que estamos usando para definir la misma palabra que queremos definir, ¿no? La usía es el ente a cuya usía le corresponde ser en sí. No, no es un disparate eso. Ahora, si lo pasamos al latín y decimos substancia est ens, la sustancia es el ente, cuyus essentiae competit esse in se, ahí ya estamos usando dos palabras distintas, sustancia y esencia. ¿Y pero cómo se produce esa dualidad terminológica? Si las dos se refieren, en principio las dos traducciones se refieren a la usía. Eso es fácil de explicar, pero implica una nueva complicación en la terminología metafísica. Y el hecho es que nosotros, cuando traducimos la usía de Aristóteles, usamos ordinariamente sustancia. Y a partir de ahí distinguimos la sustancia primera de la sustancia segunda, distinción fundamental en la perspectiva aristotélica, ¿no? La usía se da como usía primera y como usía segunda. La usía primera es la usía singular y concreta. La usía segunda es la usía
común, específica o genérica. Para usar el ejemplo clásico de Aristóteles, usía primera como Sócrates, usía segunda como hombre, ser humano, ser hombre. Bien. Esa fórmula definitoria de la sustancia más compleja presupone una distinción entre los términos sustancia y esencia, que es como sigue. Sustancia se usa para significar siempre la usía primera, o sea, el en sí concreto, mientras que esencia se usa para significar la usía segunda, o sea, la usía específica o genérica, que a su vez va asociada en Aristóteles a lo que podríamos llamar, con término también escolástico, la quidditas, es decir, en el griego de Aristóteles, to tien einai, fórmula intraducible sobre la que han corrido arroyos de tinta. ¿Sí? ¿Qué es eso del to tien einai? Literalmente, el ¿qué era ser? Es una fórmula ininteligible si se traduce de forma literal, por eso se recurre a ciertas perífrasis como aquello que es el ser, aquello que es, o lo que el ser es, aquello que es el ser, lo que el ser es. Eso hace alusión primariamente a ¿qué? Aquella determinación constitutiva por la cual algo es lo que es. Inmediatamente viene a nuestra mente la palabra esencia. Claro. Pero ahora nos encontramos con que esencia no solo es la usía como usía segunda, sino también toti en einai. Bien. Las quidditas. ¿Qué es una cosa? Eso que la cosa es su esencia. A nosotros nos cuesta en castellano traducir usía primera como esencia. Eso muestra que cuando decimos esencia, connotamos primariamente la usía segunda, ¿verdad? Si yo traduzco literalmente el griego de Aristóteles, en las categorías y en metafísica lo mismo, usía primera, ¿cómo la llamo? A Sócrates. Y la sustancia primera, ¿no? ¿Qué es Sócrates? Una sustancia primera, ¿no? Categorialmente hablando, es una sustancia primera. Porque ¿qué es Sócrates? Preguntando por la esencia de Sócrates, ¿cómo lo contesto? Hombre. Y entonces nombro la sustancia segunda. ¿Qué es el nombre de su quidditas? O sea, ¿qué es Sócrates? Ser humano. Esencialmente es eso. Con esencia aludimos primariamente a la usía segunda, insisto, mientras que por sustancia entendemos la usía primera. Pero si tradujésemos desde Aristóteles, decir esencia primera, esencia segunda. O sea, Sócrates es una esencia primera. Sí, señor. Ser hombre es una esencia segunda. Sócrates es una sustancia primera, ser hombre es una sustancia segunda. ¿Sí? Si el término esencia se disocia siempre en el uso, sistemáticamente, de la referencia a la sustancia primera, que sería la sustancia por excelencia, por eso es primera. Si el término esencia se disocia de eso y significa siempre la sustancia segunda, o lo que la cosa es, entonces la fórmula adquiere cierto sentido y de alguna manera se podría tomar como definición. Es aquel ente a cuya sustancia, a cuya esencia le corresponde ser en sí. El ente a cuya esencia le corresponde ser en sí es la sustancia. Pero ahora sustancia la podemos seguir distinguiendo en primera y segunda. Hay un problema ahí de nuevo, porque si yo a esa sustancia definida así la distingo en primera y segunda, la sustancia segunda la estoy definiendo como la esencia, a cuya esencia le corresponde ser en sí. De nuevo falla el problema, ¿no? ¿Cómo podemos eludir esta cuestión? Es una dificultad no menor, porque la esencia
Esa fórmula está muy bien, ¿por qué? ¿Y por qué surge en la tradición escolástica esa fórmula? No puede decir sencillamente que la sustancia es el en sí. La usía es el ente que es en sí. Y listo. Y está bien. Y es la fórmula más concisa. ¿Por qué el recurrir a esa perífrasis de la sustancia es el ente a cuya esencia le corresponde ser en sí? ¿Podría algo cuya esencia no está llamada a ser en sí ser un en sí? ¿Podría algo ser en sí sin tener una esencia a la que le corresponde ser en sí? Fíjense que al plantear esto estaríamos planteándonos una problemática del orden de lo metafísicamente posible, ¿no? Más que una problemática que nos suscite la realidad misma. Posible metafísicamente eso. En atención al planteo de ese problema, es que la fórmula se trata de precisar de esa manera, ¿no? Es el ente a cuya esencia le corresponde ser en sí. En un ente hay una esencia. Y acá nos vemos con otro problema terminológico. También el ente accidental tiene su esencia. Porque si usía se traduce por esencia y usía es la sustancia, no tiene sentido preguntarse si el ente accidental tiene su usía, pues es un accidente. Es lo que se contrapone a la usía, ¿no? Acá tenemos un problema que hay que deslindar desde el comienzo. Y es que cuando decimos esencia, hay que distinguir no solo la esencia como usía primera y la esencia como usía segunda. Y en todo caso podríamos reservar el sentido de usía segunda para el término esencia. Sino que esencia significa quidditas rei, o la quidditas entis, sea cual sea el ente. Y la quidditas, lo que la cosa es, o lo que el ente es, atraviesa toda modalidad entitativa. Porque ahora sí tenemos contexto. Si yo pregunto, ¿cierto accidente tiene su quidditas? Y es obvio que sí, porque si no, ese accidente no se distinguiría de otro accidente. No solo cada categoría accidental tiene su quidditas propia, sino que dentro de cada categoría, cada accidente determinado tiene una quidditas que lo distingue de todo otro accidente del mismo género. Yo puedo plantearme cuál es la quidditas de tal o cual cualidad, que es ser justo, que es ser pálido, que es ser luminoso, etcétera, etcétera. Puedo pensar en una serie de cualidades y puedo preguntarme por la determinación constitutiva de esa cualidad. Y toda cualidad tiene su determinación constitutiva por la cual es esa cualidad que es y no otra. Ahora, si nosotros llamásemos a esa determinación esencia en el sentido de usía, sería un disparate. Porque esa determinación no es usía alguna. Es una determinación del orden del ser accidental. Ya de entrada estamos distinguiendo tres sentidos distintos posibles del término esencia, ¿no? Que si confundimos ya desde el comienzo, nos originan una serie de perplejidades y dificultades para toda la cosecha, ¿no? Entonces empecemos por distinguirlos. Si yo digo esencia como usía primera, ¿qué digo? Digo sustancia real, singular y concreta. Esta esencia real y concreta que es Sócrates. Insisto que a nosotros en castellano nos resulta chocante ese modo de hablar, eludimos constantemente esa expresión y ahí ponemos siempre el término substancia, no el término esencia. Sin embargo, estamos hablando de la usía. Y según el lenguaje de Aristóteles, la usía
primera, o sea, la usía por excelencia. Y hago una advertencia: si nosotros usamos sustancia para ese sentido, que es la usía en sentido primario, primordial, por antonomasia, tenemos que hacerlo con la cautela de que estamos usando un modo de hablar no del todo propio. Porque la razón de usía, el ente por excelencia, para traducirlo conceptualmente y no verbalmente, si la razón de usía se puede analogar al ser perfectísimo, que es el ser divino, es en su razón de usía, no en su razón de substancia. Porque la razón de substancia, como ya aclaramos, dice razón de imperfección, porque dice composición con los accidentes. ¿Está claro eso? Si yo digo substancia o sujeto o hipóstasis en griego, hipokeime, ¿no? Lo substante, lo subyacente, estoy diciendo composición. Y eso dice, en el modo de hablar ya, y en el concepto rigurosamente unido a ese modo de hablar, razón de imperfección. Porque es lo propio de las sustancias compuestas, de las sustancias finitas, de las sustancias en las cuales él en sí compone con todo lo potencial que perfecciona el en sí, con todo lo dependiente del en sí que se da en él, pero que es distinto de él, de manera tal que dice razón de composición y luego de imperfección. En cambio, usía, eso se puede analogar por el nombre perfectamente a la divinidad y en sentido supremo, porque si yo hablo del ser por excelencia o del ser que primariamente se dice ser, ¿no?, la usía, eso eminentísima y perfectísimamente se le aplicará al ser divino, ¿no? En ningún otro ente se da una razón de usía más perfecta, ¿no? Por eso San Gregorio Nacianceno recurre a aquella expresión del océano de usía para referirse a Dios, ¿no? Una metáfora que quiere decir que Dios es usía, absolutamente usía e infinitamente usía, ¿no? Un pélagos usías, un océano de ser sustancial, diríamos, para traducir según nuestro modo castellano de hablar, ¿no? Usía, entonces, primero significa, como usía primera, la sustancia real, singular, concreta. En segundo lugar, significa lo que Aristóteles llama usía segunda, es decir, la usía como esencia, pero entendiendo acá esencia por esencia sustancial, la esencia de una sustancia, es esencia sustancial, la usía segunda, claro. Eso puede parecer una redundancia, pero no lo es, teniendo en cuenta que usamos esencia también para hablar de la cuididad del accidente, o sea, de la determinación constitutiva de un accidente. Si eso también es esencia, no es esencia sustancial, es esencia en el sentido de determinación constitutiva de un accidente, o llamémoslo esencia accidental, ¿no? Para hacer una división más o menos razonable, digamos que habría que distinguir en el término esencia como traducción de usía, esencia primera y esencia sustancial y esencia accidental, y dentro de la sustancial, esencia primera y esencia segunda. ¿Está claro? A la esencia primera la llamamos ordinariamente sustancia, ¿no? Es decir, esencia singular y concreta. A la esencia sustancial segunda la llamamos ordinariamente esencia. Ser hombre, ser perro, ser carbón, ser roble, ser árbol, etc. A la esencia accidental la llamamos muchas veces esencia también. No nos privamos de preguntar cuál es la esencia de la justicia, ¿no? Y la justicia
en nosotros es un accidente. Y no puede ser otra cosa. Y también podemos preguntar cuál es la esencia de él. Una categoría accidental en general, o sea, ¿cuál es la esencia de la relación? Con eso estamos preguntando, no por una usía, estamos preguntando por la determinación constitutiva del ser de ese tipo de accidente o de ese accidente. La quidditas del accidente. A la quidditas se da en todo modo de ser, sea el sustancial, sea el accidental. Si desde esta aclaración retornamos a la fórmula, podríamos decir que la sustancia es el ente a cuya determinación constitutiva o quididad le corresponde o le compete el ser en sí. Y ahí ya evitamos todo problema terminológico y conceptual. La sustancia como en sí se contradistingue de los accidentes, porque el accidente es aquello a cuya determinación constitutiva, aquel ente a cuya determinación constitutiva le corresponde ser en la sustancia o darse en la sustancia. Cuando decimos esto, estamos de alguna manera traduciendo inclusive la significación primaria por etimología del término accidente, ¿no? Accidens. Traducción latina del griego symbebekos. ¿Qué quiere decir el griego ese? Literalmente viene a querer decir algo así como que se da junto con, que acaece o que acontece junto con. Recordemos que el syn en griego es el prefijo preposicional que significa con. El término latino equivalente, en cambio, estamos usando otro prefijo preposicional. Porque en accidens estamos hablando de lo que se da, lo que acaece, hacia o para, ¿no? Es ad lo que está en juego ahí. No cum, que sería el equivalente de sin. A veces el latín conserva eso, porque síntesis se traduce por composición, traducción por equivalencia exacta. En cambio, symbebekos se traduce por accidens. En accidens lo que tenemos es lo que podríamos decir lo que se da, lo que viene hacia. El a o hacia que indica allí. La idea la podemos entender fácilmente por términos equivalentes como adyacente o asistente, ¿no? En latín, asiste el que está de pie junto a, al lado de, ¿no? El ad ahí dice el término al que el sístere se remite, ¿sí? Pero fíjense que fácilmente la noción es de composición, no está junto a. El asistente es el que está de pie junto a, ¿no? Y el adjunto es el que está junto a, ¿no? Y pues el accidens es el que está dándose junto a, ¿no? O apareciendo como dado, como acaeciendo junto con, junto a la sustancia, ¿sí? Bien, la idea es básicamente la misma. Es un ser que se da con, que viene con, que se da junto con y junto a, ¿sí? El vocabulario metafísico a lo largo de los siglos ha tratado de precisar el modo de ser de la sustancia y el modo de ser del accidente con dos términos que
todo manual elemental de metafísica explica en relación con sustancia y accidente. El ser de la sustancia es un ser subsistente y el ser del accidente es un ser inherente. El ser en sí es subsistir. El ser en sí es inherir. La sustancia subsiste, el accidente inhiere. Para uno ser significa subsistir, para el otro ser significa inherir. Tendríamos dos tipos de ser. El ser se dice por analogía, nos ha dicho la metafísica clásica siempre, y es así. Acá tenemos un caso de analogía. La sustancia es, el accidente es, pero es en un caso significa subsiste, en el otro significa inhiere. O sea, en el primer caso significa es en sí, en el otro caso significa se da en el en sí. Ese se da a que tenemos que recurrir, lo uso a propósito para eludir otra expresión que también es usual en este aspecto, que es en otro, ¿verdad? Eso de ser en otro, en principio, no está del todo mal, ¿sí? Uno dice, la sustancia es en sí, el accidente es en otro. Pero adviértase que ese otro no es un otro cualquiera. Y al mismo tiempo, bajo cierto respecto, no es otro. Porque lo otro se dice de ordinario en cierta especie o en cierto género, ¿sí? ¿Y es en otro qué? El accidente es el ente que es en otro qué? Y en otro ente. ¿Y en qué otro ente? Estamos distinguiendo dos tipos de entidad fundamentales, ¿no? La sustancia y el accidente. Y el ser en del accidente es siempre un ser en la sustancia. Es cierto que hay accidentes de accidentes. Ah, claro que sí. Sí. ¿No? No puede advertir cierta determinación accidental de un accidente. Por ejemplo, la cantidad de una relación o una relación de cantidad. Si yo digo la cantidad de una relación, por ejemplo, yo tengo que el árbol que está en la puerta de mi casa es más alto que el que tengo en el fondo, ¿sí? Pero podría cuantificar esa relación, ¿no? Diciendo que la diferencia de altura entre el árbol que tengo en la puerta de mi casa y el que tengo en el fondo de mi casa es de 5,38 metros. He dado la cantidad de una relación, porque esa es la cantidad del ser más alto que un árbol respecto al otro. Es la diferencia de altitud entre los dos árboles. Muy bien. O digo, tal localidad está 10 kilómetros más lejos de La Plata que tal otra, ¿sí? Estoy comparando cuantitativamente dos relaciones, ¿no? De distancia. ¿Cabe accidente de accidente? Bueno, sí, pero si uno analiza cualquiera de estos ejemplos, o cualquier otro ejemplo que se le pueda ocurrir a quien quiera, advertirá que, por más que podamos hablar del accidente de un accidente, directa o indirectamente el accidente se da en una sustancia. Claro. Porque esa diferencia de altura, que yo puedo expresar cuantitativamente, ¿dónde tiene entidad? Existe diferencia de altura porque hay altura de los dos árboles, ¿no? La altura de un árbol tiene cierta cantidad.
la altura del otro árbol tiene cierta cantidad. Y si yo comparo las dos cantidades, tengo una diferencia de altura. Pero el ser real de la diferencia de altura nos remite ¿a qué? Al ser real de las dos alturas que se comparan en la relación. Y el ser real de las dos alturas, ¿dónde existe? Una en un árbol, la otra en el otro árbol. Es decir, en cierta sustancia. Y porque la altura tiene cantidad, resultará que la diferencia de altura tiene cantidad. Puedo cuantificar la altura del árbol, de un árbol, la altura del otro árbol, y comparar una cantidad con la otra cantidad. Pero esto no significa que un accidente inhiera en el otro accidente, sino que yo puedo advertir lo accidental de cierto accidente. Claro que sí, cierto accidente que se compone con otro accidente. Pero el accidente, si inhiere, y es lo que constituye su modo de ser propio, inhiere en una substancia, no hay otra posibilidad. De modo que el darse en del accidente es siempre un darse en la sustancia, en algún en sí. Esto es lo que hay que entender. El accidente inhiere. Inhiere quiere decir se da en. ¿Pero se da en qué? Y en una sustancia, en un en sí. No puede haber accidente que no lo sea de un en sí. Esto nos lleva a otra problemática que por ahora no vamos a abordar de modo sistemático, y es el tipo de ser que puede tener un accidente, ¿no? En cuanto a si se da como ente real o como ente de razón. Pero aquí estamos hablando primariamente solo del ente real, y lo estamos distinguiendo en sustancia y accidente. El ser sustancial tiene la perfección del en sí. ¿Por qué decimos la perfección? Porque el en sí implica, como ya insinuamos, un modo de ser no dependiente desde el punto de vista de la mismidad entitativa. Cuando dice no dependiente, inmediatamente puede empezar a pensar, bueno, pero las sustancias finitas dependen porque son causadas, por lo tanto, tienen una dependencia de la causa que las hace existir, obviamente. Dependen también de una composición entitativa, en el caso de los cuerpos, que es la que las constituye esencialmente, de una forma sustancial con una materia. Entonces hay coprincipios que lo constituyen de los que depende el en sí mismo. Claro. Depende intrínsecamente, ¿no? Hay una dependencia intrínseca constitutiva y una dependencia extrínseca eficiente y final, y también ejemplar. Pero no estamos hablando de esto, para nada. Estamos hablando simplemente de el modo de ser. Y el en sí como modo de ser dice una no dependencia, una perfección, como dije, de la mismidad entitativa. O sea, la sustancia es, y su ser no es un ser que en cuanto a su mismidad se dé en otro ser, sino que la mismidad de su ser la tiene en sí misma. Por eso es un en sí. Estoy recurriendo a una perífrasis como para tratar de entender una noción que es primitiva. Porque si decimos el ente que es en sí, bueno, eso o se capta como una evidencia por la inteligencia o no se entiende en absoluto. Cuando hablo de una autonomía de la mismidad entitativa, estoy haciendo una perífrasis que a lo mejor, más que aclarar, oscurece. Pero si yo digo mismidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A que la sustancia, como sustancia, es ella misma. Y es un en sí.
Es un en sí, ¿qué quiere decir? Eso, que tiene mismidad propia. Es en sí. Esa mismidad le da perfección desde el punto de vista del ser. Para entender más adecuadamente esto, tendremos que esperar a advertir esa propiedad del ser que se llama unidad, ¿no? La sustancia, y solo la sustancia, tiene una unidad entitativa que la hace ser ella misma lo que es como en sí. Dicho de otra manera, tiene una mismidad autónoma. Mientras que el accidente, y quizá por comparaciones pueda entenderse mejor la perífrasis, como suele pasar, si uno compara con lo que se distingue, se aclara la cosa, ¿no? Si hablo del accidente, el accidente no tiene mismidad entitativa. Uno podría decir, no. ¿Por qué? Y porque todo su ser depende del de la sustancia. Ni es lo que es, sino por la sustancia, ni tiene existencia, sino por la sustancia. El ser blanco del algodón es algo que se da en el algodón, y esto quiere decir que todo su ser depende del ser del algodón, clarísimamente. ¿Por qué? Porque es lo que es esa blancura como una determinación del algodón, no como un en sí. El en sí con que me encuentro en la realidad es el algodón, y en el algodón se da el ser blanco. Pero ese ser blanco depende del algodón en cuanto a lo que es esa blancura propia y característica del algodón, y en cuanto a su existir, porque la blancura del algodón no puede existir más que en el algodón. De modo que hay una doble dependencia que podríamos llamar cuiditativa y existencial de lo que se da junto con respecto de el en sí en el que se da. Y el ser accidente, por lo tanto, indica una doble imperfección, una dependencia cuiditativa y una dependencia existencial del en sí. Desde esto que llevamos dicho, resulta claro que ser sustancia y ser accidente constituyen una distinción primaria de modos de ser y afecta a todo ente. ¿Qué quiere decir que afecta a todo ente? Que esta división es tomada como división trascendental respecto del ente. Cualquier ente o es sustancia o es accidente, y no puede ser otra cosa. Tenemos una dualidad básica de modos de ser. Lo que es o es en sí, o es dándose en un en sí, y no hay otra posibilidad. A diferencia de lo que pasa con lo que suelen llamarse propiedades trascendentales del ente, que son determinaciones que siguen al ente en cuanto que es ser uno o ser verdadero. Acá lo que sigue al ente en cuanto ente no es el ser sustancia, no, ni el ser accidente, pero sí el ser lo uno o lo otro. Esta es la razón por la cual algunos metafísicos escolásticos llaman a estas distinciones básicas que afectan al ente propiedades disyuntivas del ente, ¿no? O determinaciones disyuntivas del ente. Establecen una disyunción que se aplica a todo ente, sí señor, porque el ente real o es sustancia o es accidente, y no puede ser otra cosa. Y esa distinción a su vez es suficiente porque es trascendental, es decir, abarca todo ente posible. El ser sustancia implica una complejidad que ya hemos aludido, sustancia primera o sustancia segunda, así que tenemos que aclarar un poco qué es eso. Y el ser accidente implica una complejidad mucho mayor, porque hay, partiendo de Aristóteles,
9 categorías accidentales distintas, de manera tal que el ser accidente a su vez se dice por analogía, porque una cosa es ser accidente siendo cualidad, otra cosa es ser accidente siendo cantidad, y otra cosa es ser accidente siendo relación respecto a algo, otra cosa es ser accidente siendo lugar, o siendo tiempo, o siendo acción, o siendo pasión, o siendo disposición en un lugar, o siendo finalmente eso que Aristóteles llama avencia, posesión, que como accidente ya implica un problema, porque a diferencia de los otros que por lo menos bajo un respecto son inherentes, la avencia parece ser no inherente. Hemos dicho que el inherir es el modo de ser propio del accidente, pero la avencia no nos lleva a algo inherente. Recordemos los ejemplos de Aristóteles: estar calzado, llevar sombrero. Obviamente que no está hablando de algo inherente a la sustancia. Al contrario, está hablando de otras sustancias que tienen cierta relación con esa sustancia. Porque si Sócrates va calzado o lleva sombrero, obviamente ni las sandalias que calza, es decir, lo imaginamos con sandalias como griego nomás, ni las sandalias que calza ni el sombrero que lleva. Los griegos usaban sombreros de distintas formas que aparecen en las representaciones de los bajorrelieves, de las pinturas de las ánforas. Tenían una gran variedad de sombreros. El sol de Grecia hace que el sombrero sea un objeto muchas veces necesario, así que llevar sombrero. Allí está hablando de una cosa que no es inherente, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto eso es un accidente en sentido propio. Pero claro, ahí tendríamos que ver la analogía del accidente, ¿no? Y si alcanza a distenderse hasta allí, de modo que una cosa que uno posee es de alguna manera tan propia de uno que es como un accidente de uno, ¿no? Y pudiera ser que sí, pero eso lo dejamos para la próxima.